Existen muchos suplementos para muchas dolencias, síntomas o enfermedades y que si bien podemos obtener el beneficio de muchos de ellos, porque por ahí hay mucha gente que dice que no funcionan, pero la realidad es que sí tienen mucho potencial para muchas dolencias de nosotros y tomados de vez en cuando y por cierto tiempo no pasa ningún problema. Sin embargo, siempre y cuando sea algo, una sustancia, una vitamina, un mineral que nos haga falta, porque si es algo le vamos a meter algo al cuerpo que no nos hace falta, claro que no nos va a beneficiar para nada. Y por ahí hay algunos suplementos que aparentemente nos ayudan a controlar los síntomas y a bajar el nivel de glucosa, pero acá a la larga nos, nos puede perjudicar demasiado, concretamente en el control del nivel de glucosa, y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Son suplementos que nos hacen sentir tan bien al principio, pero que después notamos que la glucosa sube, 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 a pesar de hacer dieta, ayuno intermitente, incluso a pesar de tomar medicamentos o estar utilizando insulina. Y esto puede suceder con muchos suplementos y hay que estar atentos ante esta posibilidad de que a lo mejor algo de lo que estamos tomando, ya sea en cápsulas, en polvo, en licuados, en shake, etcétera, etcétera, pueda contener alguna sustancia que de alguna manera está hackeando o saboteando nuestro metabolismo y que no nos permite revertir la diabetes o que no nos permite controlar bien ese nivel de glucosa. En esta ocasión vamos a hablar como ejemplo, no son los únicos, pero creo que son los más comunes, el Ajo King, que es un suplemento que quita muchos dolores, quita muchas molestias, pero que sube mucho el nivel de glucosa, y su primo hermano, que es el Artri King, probablemente alguno de ustedes los conozca, y las famosas semillas de Brasil. ¿Qué te recomiendo yo para identificar si alguno de estos suplementos te está afectando o no? De eso vamos a hablar en esta ocasión. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Me encuentro en la ciudad de Tijuana. Contamos con consultas en línea o presenciales. Si usted está interesado, puede llamar o mandar un mensaje al 663-127-7541, o si nos llama de otro país que no es México, hay que agregar el signo de más 52 más 52 663 127 7541, si está interesado en que le ayude a revertir su diabetes o a identificar cuál es el problema que no le deja bajar y controlar ese nivel de glucosa. Y para aquellos que nos visitan por primera ocasión, este es un canal donde comparto mis experiencias, lo que estoy aprendiendo en relación al nivel de control de glucosa, y cuáles son las intervenciones que tienen mayor potencial de revertir la diabetes, porque la diabetes, que hay varios tipos, muchos de ellos se pueden revertir con diferentes intervenciones. Lo más común es la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente para ayudarlos a controlar mejor su nivel de glucosa, bajando medicamento, o bien aquellas personas que han intentado de todo, que conozcan cuál es el problema que tienen en el metabolismo que no les permite llevar un buen control. Déjame empezar contándote con un caso de una señora que tomó Ajo King. Es una señora, mujer de 45 años, me parece que vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Ella empieza a sentirse muy mal, con mucho dolor de hombros, de rodillas, de espalda, de manos. Ella se lo atribuye al trabajo y a su sobrepeso, y además mucho cansancio y falta de energía. Esos síntomas se mantienen por 2, 3 meses más o menos, así que hace lo correcto, mejor va al médico a una valoración, ¿no? Acude al doctor con estos síntomas, el doctor la revisa y le dice, pues yo creo que usted no tiene nada, es sobrepeso, coma bien, y ahí le va el medicamento para el dolor. Y como ustedes ya saben, pues salió con una receta de 3 o 4 pastillas, cuando ella no tomaba ninguno, 3 o 4 medicamentos para el dolor. La señora se toma 2, 3 días el medicamento y después dice, ¿sabes qué? Pues no, son demasiados medicamentos, yo nomás iba por dolor, no me dieron un diagnóstico preciso, voy a intentar con otros medios o métodos. Así que intenta con otros suplementos, cúrcuma, ajo, magnesio, pero aún así las molestias no remitían por completo, ni el cansancio. En ese momento no tenía problemas de azúcar, y hasta que se topa con este famoso suplemento que es el Ajo King.
empieza a tomar el Ajo King y mágicamente todos sus dolores desaparecen y la energía al máximo. Y ella dice, pues este suplemento salió muy bueno, lo voy a seguir tomando porque con esto yo puedo trabajar, puedo hacer mis actividades y me siento súper bien y no necesito nada más. Y ese es el primer mensaje de este video. Si hay algún suplemento que te haga sentir así, de maravillas y que de un día para otro te quite todas las molestias, hay que prender una alarma. ¿Qué tendrá este suplemento o qué tendrá esta sustancia que así me levantó? Y no necesariamente puede ser algo malo, ¿no? Puede ser algún componente que sí te hacía falta y que te haga toda la diferencia y que no pase nada, pero lo tienes que confirmar. Si hay algo, una sustancia, un suplemento que te cambia radicalmente tu día, un antes y después, prende la alarma, que de que a lo mejor tiene una sustancia de que no es muy saludable para ti o que incluso ni siquiera venga en la tabla nutricional o en los ingredientes de ese suplemento. Bueno, esta señora siguió tomando el Ajo King y 2 meses después empezó a sentir lo mismo: cansancio, falta de energía, dolor no tenía, el dolor estaba controlado aparentemente con ese suplemento, pero mucho cansancio, mucha debilidad. La debilidad fue a tal que ya no podía caminar, no podía trabajar, no podía levantar los brazos. Y empezó a notar retención de líquidos, las piernas empezaron a llenarse de líquido y también la cara se le empezó a hinchar literalmente. Así que pues fue al doctor porque dijo, pues esto no es normal, voy a ir al doctor. Acudió, le hicieron análisis nuevamente y pum, sale con diabetes, sale con problema de azúcar. Así que el doctor pues ve los problemas de azúcar y ahí te va el medicamento y tienes que hacer esto y te doy cita para tanto tiempo. Y este es el segundo mensaje de este video. Estamos acostumbrados a no echarle la culpa a los suplementos. Si yo tengo un síntoma, si yo tengo una dolencia, si algo no anda bien, los suplementos nunca son los culpables y esto es un error, porque todos somos distintos. Por ejemplo, el magnesio, hay muchas personas que les funciona de maravilla, les revierte la neuropatía, problemas del sueño, la ansiedad u otras molestias, a lo mejor el estreñimiento, pero hay gente ni que con 100 miligramos de magnesio no les cae. Tienen mucha diarrea o tienen otros síntomas raros. Todos somos diferentes y hay que estar atentos ante estas situaciones. Y rara vez se le echa la culpa o se le atribuye o se le asocia esos síntomas o esas complicaciones a los suplementos. En esta ocasión estamos hablando de que si el azúcar no baja, es probable, hay que contemplar esta posibilidad de que algún suplemento nos esté afectando. Entonces a esta señora le dan medicamento para el azúcar y otra vez medicamento para el dolor porque volvió a ir al doctor y el doctor pues nunca sospechó de que era un suplemento el problema, porque casi nadie te pregunta y nosotros los médicos lo que preguntamos es qué medicamentos toma. En el caso de la diabetes, usa o no usa insulina y la gran mayoría no pregunta qué suplementos toma, siendo que la gran mayoría toma alguna sustancia y es importante considerar esto en el historial. Acabo de leer un libro de diabetes donde viene el historial médico de cada persona con diabetes. Debe incluir antecedentes familiares, nivel de glucosa, qué medicamentos toman, cómo está el riñón, cómo están los ojos, cómo está el colesterol, cómo está el hígado. Total que es una lista de puntos o variables que uno tiene que valorar y no viene valorar qué suplementos se están tomando, porque es un punto muy importante que la gran mayoría toma y que los médicos y a veces los mismos pacientes, las personas, piensan que son inocuos y que no te va a afectar para nada, pero sí puede ser el caso que sí te esté afectando. Esta señora, de tanta molestia que tenía, dijo, voy a quitar todo, no sé qué me está pasando, voy a quitar todo. Así que quitó todo, empezó a cambiar la dieta, empezó a bajar carbohidratos y su fuerza empezó a mejorar y su nivel de azúcar empezó a mejorar, mas no del todo. Decide consultarme por una opinión a través de en línea, una consulta en línea, y ahí sí revisamos todo su historial y le pregunto directamente qué suplementos está tomando o qué estuvo tomando y me dice el Ajo King.
Y pues ahí está la causa. El Ajo King es un ejemplo de muchos, ¿eh? No es el único. El Ajo King tiene esteroides. Tiene esteroides como la prednisona, la dexametasona, la betametasona, que te van a subir el nivel de glucosa y que no vienen a tabla de ingredientes y que no vienen a tabla nutricional, y que al menos aquí en México está con una alerta de que el utilizar ese suplemento te puede generar complicaciones por el uso de esteroides. Lo que le pasó a esta señora es que tuvo efectos secundarios por el exceso de esteroides. Tuvo una miopatía. Cuando es demasiado el esteroide, te empieza a destruir los músculos literalmente. Y esa destrucción muscular, por eso le generaba tanta debilidad. Era tal debilidad que no podía ni caminar y no podía ni levantar los brazos, imagínense. Eso pues, no es normal. Los esteroides también tienen el efecto de retención de líquidos. Por eso la cara se le empezaba a hinchar, que de hecho se le llama cara de luna llena o cara redonda, y mucha retención de líquidos. Y además, lo que ustedes ya saben, los esteroides suben mucho el nivel de glucosa. Prácticamente eso fue lo que tuvo ella. Fue una intoxicación por este suplemento y prácticamente tuvo todas las complicaciones que puede una persona tener por el uso de esteroides. Y aquí viene otro mensaje. Generalmente nosotros los médicos no somos incisivos o no somos insistentes cuando hacemos preguntas durante la consulta. Hay pacientes que se molestan porque creen que no les creo, pero es que uno tiene que confirmar. Por ejemplo, en este caso, señora, ¿qué estaba tomando? No, pues nada más. Señora, ¿segura que nada más? No, que nada más tomo este medicamento. Señora, me jura y perjura que si yo voy a su casa no voy a encontrar en la alacena o en la cocina o en su cuarto ningún suplemento de ningún tipo. Ya me dijo, bueno, es que tengo la Joaquín. Y esto viene de dos partes. Una, los médicos no sospechan que los suplementos pueden causar problemas. Y número dos, ni el paciente. Y no nomás los suplementos. Puede ser que el paciente o la persona que está consultando considere que cierto dato o cierta información es irrelevante y que no lo aporte durante la consulta. Pero eso es trabajo del doctor. Yo creo que aquí debe haber mucha confianza y el diálogo debe ser muy fluido, donde el paciente mismo aporte todos los datos, sean relevantes o no, ponga la información sobre la mesa y ya el doctor, que es su labor, determinar si ese dato es relevante para la dolencia que están tratando. Ejemplo, si una persona viene conmigo, ¿sabes qué? Quiero controlar mejor mi nivel de glucosa, y que esa persona me diga, hace una semana me hice una limpieza dental. Pues puede que no sea un dato relevante, pero bueno, ya me lo comentó, tachado, no, no es relevante para tu nivel de glucosa, pero que me diga, estoy tomando estos suplementos, eso sí es relevante. Y puede haber situaciones que uno cree que son irrelevantes, pero en realidad sí son relevantes para el tema en cuestión. Entonces yo pienso que este es otro de los mensajes. Pongan la información sobre la mesa, discútanlo con su doctor. Yo sé que es difícil porque encontrar un doctor que esté abierto y que esté dispuesto al diálogo, aunque esto está cambiando con las nuevas generaciones, cada vez son más abiertos a hablar sobre dieta, sobre terapias alternativas, sobre otras intervenciones además de los medicamentos, y ver qué sí es relevante, qué sí te está afectando o qué podría cambiar la conducta terapéutica, diagnóstica y pronóstica. Entonces, es otro de los mensajes. Pongan la información sobre la mesa, no pasa nada. Si es algo irrelevante, simplemente se tacha de la lista y punto. Pero si es algo relevante, se está perdiendo una herramienta o una pieza del rompecabezas que no la están poniendo, pues, para armar el panorama completo. Entonces, en este caso, de estos suplementos que tienen esteroides como el Ajo King o el Artri King, estos son los síntomas que tienen que vigilar. Número uno, que te haga sentir súper bien de un día para otro. Eso no es normal. Hay que pensar que a lo mejor tiene algo, y que tu azúcar, que estés batallando mucho con tu nivel de glucosa. Otro caso que me tocó similar, aunque no fue por suplemento, fue por medicamentos. Una señora, una mujer de 40 años que revirtió su diabetes, pero que luego el azúcar empezó a subir a 200, 220 y una hemoglobina glucosilada de 9.2%.
Me consulta porque dice, sigo haciendo lo mismo, la dieta, el ayuno, los suplementos, me cuido de esto, duermo bien, me pongo a meditar, hago ejercicio, soy muy activa y no entiendo por qué mi azúcar sube. Obviamente hay que checar el páncreas, la resistencia a la insulina, que aquí salió normal el páncreas, y también la resistencia a la insulina, y después directamente, segura, me lo jura, que no se está poniendo ningún medicamento para ningún dolor, ningún remedio, ningún té de ningún tipo. Ya me dijo, bueno, cada mes o cada 2 meses me inyecto algo para el dolor. A ver, ¿cuál es ese algo? No, pues que ya le enseñé fotos y salió, me lo señaló. Dije, pues es que ese tiene esteroides y eso te está afectando ese nivel de glucosa. ¿Qué hay de los suplementos en general? Existe mucha controversia, sobre todo la contraparte que no quiere creer que hay beneficio en estos suplementos. Claro que tampoco son milagrosos y que por sí solos no te van a curar de todo. Son un complemento o una ayuda a todas las intervenciones, la dieta, el ayuno, etcétera, que ustedes ya conocen. Son útiles siempre y cuando ese suplemento te haga falta. Porque si tú no tienes deficiencia de esa cosa que vas a ingerir, entonces es poco probable que te ayude. Esto es como cuando me preguntan, ¿cuál es el mejor medicamento para la diabetes? El mejor medicamento es el que necesita la persona. Y puede ser que esa persona no necesite medicamento. Lo mismo sucede con los suplementos. ¿Cuál es el mejor suplemento para la diabetes? El que necesite esa persona. Y puede ser que no necesite ese suplemento. Es prácticamente lo mismo. O sea que caso por caso hay que analizar cuál es tu contexto, cuál es tu estado de salud actual, qué complicaciones tienes, qué has hecho, qué edad tienes, cuál es tu peso, cuáles son tus síntomas, para ver cuál es la mejor combinación de suplementos que puedes intentar. Y a veces es ensayo y error. A veces es, a ver, utiliza este y ve cómo te cae. No, este no me cayó, no me sirvió para nada, no siento nada. Ok, a ver este otro. Ah, no, este sí me hizo la diferencia, porque todos somos diferentes. No le puedo recomendar lo mismo a todos. Todos tienen indicaciones o metabolismos diferentes y van a responder diferente a cada suplemento. La recomendación general en cuanto a los suplementos es tomarlos un tiempo, 1, 2, 3 meses, y después darle descanso al cuerpo para que también se desintoxique, porque las sobredosis existen. Las sobredosis más comunes son de complejo B o vitamina B12, es la más común, y la vitamina D de dedo. Entonces, tomar vitamina D por mucho tiempo, meses, años, te puede generar sobredosis, lo mismo que la B12, y te puede generar síntomas. Hay que checar el hígado y los riñones para no sobrecargarlos de trabajo. Si ya tenemos algún daño renal, algún grado de nefropatía o de insuficiencia renal, puede que algún suplemento sea contraindicado o sea conveniente no utilizarlo. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio mucha gente lo toma, pero cuando hay grados de insuficiencia renal o nefropatía avanzada, o cuando el potasio está en el límite superior, que es un electrolito en sangre, hay que tener cuidado con ese magnesio. Cuando el hígado está afectado, está inflamado por hígado graso, por medicamentos, por infección o por lo que ustedes quieran, hay que tener cuidado también de no sobrecargar esta glándula. Lamentablemente, esto de los suplementos no está bien regulado. O sea que uno puede vender un suplemento, meterle otra sustancia, no decirte, para que tú te sientas bien y sientas que te está ayudando, pero que en realidad te está afectando. Se venden productos con medicamento y eso es lo que hay que tener cuidado, pero hay formas de detectar si alguno de esos suplementos te está afectando. Tal es el caso del famoso Ajo King y el Arctic King, que es lo que tomaba esta paciente y que tuvo todos los efectos secundarios por el uso de esteroides. ¿Cómo puedes identificar si algún suplemento te está subiendo la glucosa? Eh, si, Antes de pasar a esto, si tomas muchos suplementos, puede que no tengas idea de cuál te está ayudando o cuál te está perjudicando. Esto va para aquellas personas, y es un consejo, ¿no? Cada quien va a decidir de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su situación particular, ¿no? Pero lo que yo he visto es que cuando toman 5, 6, 7 u 8 suplementos,
en realidad no sabes cuál te está cayendo bien y cuál te está cayendo mal o cuál te está perjudicando, ¿no? Si te sientes estupendo y tu glucosa no baja, pero tienes 8 suplementos, identificar cuál es el que no te está sirviendo puede ser muy complicado. Por eso, a veces, ante algunas situaciones, yo recomiendo tomar 2, máximo 3 suplementos para que más o menos vayas viendo cuál sí te cae y cuál no te cae. Porque si empezamos de golpe 8, va a ser muy difícil identificar cuál sí te está sirviendo y cuál te está perjudicando. Eh, Ahora, en términos de Ajo King y Arte King, que nos lleva a hablar de cortisol nuevamente, muchos piensan y tienen esta confusión que usar esteroides como la prednisona, dexametasona, betametasona, te sube el cortisol. Pero esto no es así. Al contrario, usar estas sustancias te bajan el cortisol y te voy a decir por qué. El cortisol es la hormona natural que el ser humano produce a través de las glándulas suprarrenales que están encima o arriba de los riñones. Es normal, todos producimos cortisol, sin cortisol no podemos vivir. Cuando hablamos de cortisol nos referimos a la hormona que es producida por el cuerpo. Los esteroides que vienen en los suplementos o en los medicamentos tienen la misma función, pero no es cortisol. Siguen siendo hormonas y sustancias con las mismas funciones, pero no es cortisol. Son hormonas separadas o sustancias aparte. Medir el cortisol en sangre únicamente te sirve para medir el cortisol que tu cuerpo produce, más no vas a medir el cortisol que viene de los medicamentos o que viene de los suplementos. Esto es importante por lo siguiente. El cuerpo produce cortisol, pero al mismo tiempo regula estos niveles y estas fluctuaciones a lo largo del día y durante, dependiendo de nuestras actividades. Y esta regulación del cortisol es, si a tu cuerpo le falta, pues produce más, el adecuado para que tú funciones bien durante el día, y si tienes un exceso de cortisol, el cuerpo baja la producción, pues para que no tengas problemas con el cortisol. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando uno usa suplementos con esteroides o medicamentos con esteroides? El cuerpo detecta que ya hay mucho esteroide. Entonces, deja de producir. A la hora de medir tu cortisol en sangre, ese cortisol va a salir muy bajo. Vas a suprimir tu cortisol si estás tomando algún suplemento que tenga estas sustancias. Y esta es una de las recomendaciones. Si quieres saber si ese suplemento contiene, o los que estás tomando contiene, y tienes duda de que a lo mejor te está afectando tu nivel de azúcar, mide tu cortisol sérico. Si tu cortisol sérico o cortisol en sangre está extremadamente bajo, seguramente algo de lo que estás tomando tiene esteroides, porque te está suprimiendo mucho ese nivel de cortisol. Eh, el nivel de cortisol puede ser muy bajo cuando las glándulas suprarrenales no funcionan, esto es insuficiencia suprarrenal, pero son pocos casos, la verdad es poco frecuente, y cuando hay una insuficiencia suprarrenal, generalmente el azúcar es extremadamente bajo, tienen hipoglucemias, hay mucha debilidad, la presión es extremadamente baja, hay alteraciones en los electrolitos, en el potasio, en el sodio principalmente, y es una persona que no podría funcionar. Si vemos el contexto, por ejemplo, esta señora que funcionaban, empezaba a caminar, no caía al hospital, su presión en vez de estar baja estaba muy alta, el azúcar extremadamente alto, habla de un exceso de esteroides. Eso se los digo porque si ven el cortisol bajo y ustedes lo buscan en internet, seguramente van a encontrar que es una insuficiencia suprarrenal, pero esto que les estoy diciendo es un dato que te puede orientar a que a lo mejor estás tomando algún medicamento o algún suplemento con mucho esteroide que te está afectando tu nivel de glucosa. Esto es muy importante, que lo aprendí tratando pues pacientes con problemas de azúcar, porque me di cuenta que al pedir cortisol, que es por dos motivos, hay gente que tiene un exceso por ansiedad, por problemas de sueño o por otras situaciones, pero también se pide para descartar que no estés tomando algo que te esté afectando.
En este video nos estamos enfocando en los suplementos que contienen esteroides, pero también pueden tener otra cosa, y de la cual te voy a hablar de dos ejemplos. Una es las semillas de Brasil. Seguramente ustedes las conocen y algunos de ustedes incluso, creo, las han tomado. Las semillas de Brasil, al menos en México, y este es un ejercicio muy fácil que ustedes pueden realizar dependiendo del país donde se encuentren, pero al menos en México, por ejemplo, yo me meto al internet en Google, por ejemplo en Google, y le pongo semillas de Brasil, Cofepris, alerta sanitaria. Y si me sale una alerta sanitaria, quiere decir, de ese suplemento, quiere decir que hay algo malo y que el gobierno o los que se encargan supuestamente de vigilar estas sustancias ha encontrado problemas en la salud o ha encontrado problemas en la forma en que se fabrican o en su contenido que no esté bien etiquetado o que contenga sustancias que no te los están diciendo. Así que si ustedes encuentran alerta sanitaria de X sustancia, pues ustedes sabrán si lo consumen o no, pero ante una alerta yo creo que lo mejor sería no consumir. Por ejemplo, estas semillas de Brasil, mucha gente las utiliza para la pérdida de peso y sí bajan de peso, por supuesto, pero es ahí donde te tiene que entrar la duda. Si tú haces dieta, ayuno, ejercicio, esto, aquello, no bajas, y el día que te tomas las semillas de Brasil empiezas a bajar, te tienes que poner a pensar, ¿qué tendrá esta cosa que me hace bajar de peso cuando nada de lo demás me está haciendo bajar de peso? Las semillas de Brasil tienen dos problemas que me gustaría exponerte en caso de que estés tentado a utilizarlas, o bien a lo mejor las utilizas o estás pensando en utilizar algo de esto. Tiene por un lado un exceso de selenio. Hablamos de la importancia de selenio sobre la glándula tiroides, que hay que tener nuestros niveles de selenio en niveles normales para que la tiroides funcione de manera adecuada, para bajar la inflamación de la tiroides y en algunos casos inclusive hasta revertir por completo esos nódulos tiroideos. Selenio 200 miligramos al día, tomado por 2-3 meses y después darle un descanso en lo que monitoreas tu tiroides, no tendrías ningún problema. Pero las semillas de Brasil tienen un exceso de selenio y ese exceso de selenio te puede generar diabetes, te puede generar resistencia a la insulina. Y por otro lado, ponle que únicamente fuera esto, únicamente fuera la diabetes por exceso de selenio, bueno, suspendiendo el medicamento y con otras intervenciones te vas a limpiar de esa intoxicación. Pero estas semillas de Brasil tienen radiación. A mí me parece preocupante o alarmante que si ustedes buscan problemas con las semillas de Brasil, en varios lugares van a encontrar que son radioactivas. Y ustedes saben que la radiación puede dañar cualquier tipo de célula y que puede inclusive aumentar el riesgo de cáncer o transformación maligna. Los síntomas por exceso de radiación por las semillas de Brasil son caída de cabello y síntomas digestivos, náusea, vómito, distensión, muchos gases. Y este es otro ejemplo que te puede causar diabetes y otras complicaciones por un suplemento que trae cosas que no vienen en la etiqueta, pero hay que estar atentos ante estas situaciones. Yo pienso que es mejor suspender algunos suplementos de vez en cuando, como les comenté previamente, 2-3 meses, suspéndelo, dale tiempo a tu cuerpo, ve cómo reacciona, ve cómo se acomoda y después de eso tú sientes que sí te ayuda y no te genera otros problemas adelante, lo puedes seguir tomando con el monitoreo adecuado. Los suplementos no son para tomarse para siempre y sin vigilar nada. Hay que vigilar tu riñón, tus síntomas, tu azúcar, tu presión, tu peso, tu energía para que no tengas ningún problema. Y también existen, es otro punto importante, algunos suplementos y muchos de ellos vienen como hierbas naturales o té de hierbas naturales que contienen hormona tiroidea. Es hormona para la tiroides, que es la levotiroxina, que está por ahí escondida en estos tés o en estas hierbas y que te pueden generar un hipertiroidismo. Hipertiroidismo es cuando la glándula tiroidea funciona de más o en exceso y esto puede hacer que te haga bajar de peso
esta pérdida de peso puede ser muy buena para alguna persona que desea con muchas ansias bajar de peso y que está dispuesta a probar por cualquier suplemento o sustancia que le pueda ayudar en este tema. Y cuando es una sustancia que tiene mucha hormona tiroidea, claro que vas a bajar de peso, pero al mismo tiempo te puede subir la presión arterial, alterar tu ciclo hormonal si eres mujer, alterar tus niveles de cortisol, aumentar la frecuencia cardíaca, diarrea, por ejemplo. Puedes consumir músculo si es un té o una sustancia que contiene hormona tiroidea que también te sube el nivel de azúcar. Puedes observar 115, 130, 125 y puede ser que este sea el causante. Tú dices, he bajado mucho de peso y esto es común. Hay gente que baja un montón de peso. Doctor, yo me tomé esto, hice dieta, hice aquello, bajé 10, 20 o 30 kilos, pero no sé por qué, si ya bajé de peso, ¿por qué mi azúcar sigue en 200 o 300? No sé por qué mis colesteroles están en 400 y en 500. Y ya le preguntas y resulta que sí tomó muchos suplementos que le causaron una pérdida de peso no saludable. Cuando sucede esto, estamos hablando de que hay un problema hormonal totalmente desequilibrado, totalmente desbalanceado y que va a tomar un tiempo en que esto se restaure. Estos suplementos que contienen hormona tiroidea se pueden identificar con un perfil tiroideo. Simplemente hazte una muestra de sangre, un perfil tiroideo, incluye la tiroglobulina, además del perfil tiroideo, tiroglobulina, y dependiendo de tu resultado, porque siempre es bueno acudir al médico a que te interprete correctamente estos valores, y con un perfil tiroideo agregando tiroglobulina, podemos saber si alguno de esos suplementos tiene hormona tiroidea que te está generando esa pérdida de peso y que no te deja revertir la diabetes. Una última cosa, los problemas hormonales ocasionados por estos suplementos que contienen sustancias que no vienen en etiqueta pueden tardar 3 o 4 meses en regularizarse. Y esto va para aquellas personas que dicen, yo ya quité el suplemento hace un mes. Si el problema hormonal o el desequilibrio es bastante pronunciado, un mes no es suficiente para que se regule. Esto siempre y cuando en ese mes hayan cambiado su dieta, bajan carbohidratos saludable, un poco de ayuno intermitente, se hayan vitaminado bien, checado su riñón, hígado, colesterol, etcétera, etcétera. No por quitar el medicamento por sí solo, el cuerpo va a regresar a la normalidad. No, hay que tomar cartas en el asunto, hay que ver una evaluación general de cómo está tu sistema y empezar a restaurarlo, y te va a tomar tiempo. Les hablé de un tiempo de revertir la diabetes que es un promedio de 3 meses, promedio. Hay gente que es un poquito antes, que son pocos casos, y hay quienes les toma más tiempo. Cuando es un desequilibrio hormonal por estos suplementos, ¿cómo puedes saber? Recapitulando, cortisol sérico. Si lo ves muy bajo, hay algo que te está subiendo la glucosa y hay algo en lo que estás tomando que contiene esteroides. Y tu perfil tiroideo, incluyendo tiroglobulina. Si tú ves, o bien con tu doctor, por supuesto, porque es difícil interpretar estos resultados, si se ven alteraciones de esa función tiroidea no atribuidas a otra causa, es muy probable que estés tomando algo que te esté causando ese desequilibrio hormonal. Y las semillas de Brasil, yo creo que por seguridad habría que suspenderlo, pero bueno, cada quien va a tomar la decisión que crea más conveniente respecto a su salud. Ok, pues yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, espero que este tema les haya aportado, porque esto, los suplementos, es sin duda muy importante porque mucha gente los toma y porque hay potencial en ellos. Claro que hay algo bueno, nada más que la ciencia como les diré, tiene una mente cerrada, por así decirlo, que no acepta que los suplementos sí pueden aportar valor o pueden aportar algo al tratamiento. Yo pienso que por sí solos no van a solucionar el problema, pero que sí son una ayuda y una herramienta muy buena a la hora de prescribir algún tratamiento, particularmente en la diabetes, cuando se hace ayuno intermitente y cuando hay complicaciones por el nivel de azúcar.
Y por último, me gustaría recalcar que generalmente no le echamos la culpa a los suplementos de nuestros problemas, pero si tomamos suplementos, hacemos dieta, ayuno, ejercicio, las vitaminas, todo va bien, el azúcar no baja, hay que considerar esta posibilidad de que estemos tomando algún suplemento que no nos deja, que contenga alguna sustancia, porque, insisto, puede que leyendo la etiqueta no diga nada, pero para eso no se preocupen, están los análisis de sangre, perfil tiroideo con tiroglobulina, tu cortisol sérico, y si hay algo que te está subiendo el nivel de azúcar en ese suplemento, ahí lo vas a encontrar. Y ahora sería trabajo para aquellas personas o labor que toman 6, 8 suplementos, ir viendo cuál de ellos es. Algunos optan por empezar de cero, voy a quitar todo y voy a empezar con uno y voy a darle 2, 3 semanas. Si en 2, 3 semanas el azúcar veo que no se modifica para nada, no sube ni baja, ok, probablemente no es este, voy a agregar el otro. Si veo que no sube ni baja, ok, tampoco, pero si agregas uno, dale 2, 3 semanas y tú ves que el azúcar coincide. Hay una relación, hay una asociación entre el inicio de ese suplemento con tu desequilibrio de glucosa, puede que contenga algo más. Bien, espero que les haya sido de utilidad para todos ustedes. Este es desde mi punto de vista particular. Es lo que yo he aprendido y les comparto esta experiencia. No siempre es así. A veces el cortisol sale completamente normal y no hay ningún suplemento que te esté afectando, pero a veces es prudente hacer esta medición y descartar esta posibilidad. Ahora vamos a pasar a las preguntas que pudieran tener respecto a este tema, y Claudio Sánchez y el señor Ricardo, me da mucho gusto que sean miembros del canal, les agradezco el apoyo que me dan de esta forma. Y vamos a ver si tienen alguna pregunta para mí, aquí lo vamos a revisar. Rosario Rodríguez, buenas noches, igualmente le mando un saludo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, espero se encuentre muy bien. Irma Ruiz, gracias por sus palabras, es la intención de informar y que tomen mejores decisiones. Les comparto de todo corazón lo que yo he aprendido y lo que he observado, con el único fin de que ustedes tengan mejores herramientas, más orientados sobre este tema, y a mí también a la vez me sirve de repaso y ustedes me retroalimentan mucho con sus preguntas, porque a veces las preguntas que ustedes me hacen pensar en otra posibilidad, me dan idea para otro tema, o puedo ubicar áreas de oportunidad. Así que les agradezco también por estar activos aquí en el chat, que les sirve a ustedes y también me sirve a mí mismo. Esto es como muchos doctores, creo que son pocos. Yo les aporto a ustedes, pero ustedes también me aportan a mí algo. Es la información es bidireccional. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, siempre de buena fe, por supuesto, con toda humildad y tratando de ayudarnos. Ok, Alma Recendis dice, ¿qué marca de magnesio me recomienda? Tengo un mes ya con ayuno. Tengo cita en diciembre, he bajado 3 kilos, mi glucosa 150 por lo regular. Mira, yo pienso que la sal es más importante que la marca. La sal, citrato de magnesio, es en lo personal lo que yo he visto mejores resultados, pero también puede intentar con el cloruro de magnesio, por ejemplo, si es que no encuentra el citrato. Es muy importante que usted preste atención a los síntomas y a su cuerpo. Si usted le mete citrato de magnesio y siente que no le cae, puede probar bajando la dosis o cambiando de magnesio. Por ejemplo, el cloruro de magnesio, y encontrar el que mejor le cae. Yo en lo personal he encontrado que el citrato, 400 miligramos o 500 según el caso, le cae muy bien a la gran mayoría, con muy buenos resultados. Eso sería mi recomendación para usted. Esther Romero, gracias por sus palabras. Qué bueno que le guste este programa y que le aporte sobre todo. Dice Esther Romero, las vitaminas por separado no afectan la glucosa. Vitamina C, E, vitamina K, vitamina D de dedo, colágeno y citrato de magnesio. No, generalmente esas no afectan el nivel de glucosa sin problema. Alma Resendi dice, puedo tomar magnesio y potasio. Si tomo isotretionina, 20 miligramos por rosácea.
Se refiere, no sé si esté bien escrito, a la vitamina A, supongo. Soy diabética y la próxima semana me haré análisis para saber cómo estoy de todo. Magnesio y potasio, sí, no hay ningún problema, no hay interacción con esa sustancia que me está colocando. Nada más confírmeme, Alma Resendi, si es vitamina A la que usted se refiere. Ok, vamos a ver acá. Alejandro Cruz dice, si estoy haciendo ayuno intermitente y me toca comer como a las 12 del mediodía, puedo tomar magnesio como a las 7 a.m., pero sin ningún problema, el magnesio no le va a romper el ayuno. Gracias, señor Juan Aguilar, por su interés en este tema. Y déjeme ver aquí. Dice, algo está mal en la mañana, me sale 120 y en las tardes 95. El lunes tuve consulta y mis resultados de glucosilada es 5.2 y estoy orinando un poco de proteína. 120 en la mañana y 95 en la tarde. No sé si tenga todavía un poco de resistencia a la insulina. A lo mejor puede ser eso o puede ser el cortisol. Su tema, el cortisol lo puede medir en sangre, cortisol sérico matutino, y la calidad del sueño. Hay que ver cuál es la calidad que usted está teniendo del sueño, porque la gente que no duerme bien amanece con 110 o 105 de glucosa, por ejemplo. Esos son los parámetros que yo descartaría en el caso suyo. Veo que le dieron Invocana para la proteinuria. Dice aquí Invocana. Ok. Esto va a depender de la cantidad de proteínas que está orinando y va a depender de su función renal y de la causa de esas proteínas. Si el doctor concluyó que esas proteínas en orina son por la diabetes, es un medicamento que le puede ayudar. Si esas proteínas vienen por otra causa, porque no solo la diabetes causa proteínas, si esas proteínas vienen por otro lugar, entonces el abordaje y tratamiento sería un poco distinto. María Mercedes dice, el A1C, hemoglobina glucosilada 6.4. Ajá, y con el ayuno y dieta baja en carbohidratos le salió otra vez en 6.4, no creyó, cambió de laboratorio y le salió en 5.7. Excelente comentario, me ha tocado casos que les recomiendo checarse en otro laboratorio para confirmar el parámetro nada más, porque si, por ejemplo, una persona baja de peso, controla su nivel de colesterol, controla su presión arterial, baja la resistencia, no tiene picos de azúcar, se siente muy bien, la neuropatía cede, empieza a ver mejor, la proteína, o sea, todos los indicios de que se está revirtiendo y nada más el laboratorio sale mal. Ante ese contexto, lo que manda o lo que marca la pauta es el mismo paciente. Me parece que el día de ayer una señora me preguntaba sobre el péptido C y me decía, oiga, pero ¿cómo ve el péptido C? Salió en 1.1. Digo, ese péptido C yo lo veo perfecto porque la estoy viendo a usted. Yo no estoy viendo el péptido C, le estoy viendo a usted y la estoy viendo que usted va de maravilla, ya dejó la insulina, ya dejó las pastillas. Aunque el péptido C me saliera muy bajo, no me preocuparía porque estoy viendo que el azúcar está bien, que no tiene picos, que la glucosilada está en 5.3, que dejó la insulina y usaba 40 unidades. Entonces hay que guiarnos más que nada por el contexto, porque los números por sí solos no los podemos interpretar. Los números por sí solos les falta esa información, ese anclaje que nos da el paciente. Hay pocos doctores, pero me acuerdo mucho de uno que fue mi maestro en su momento, me decía, no veas números, ve pacientes, ve seres humanos. Si la albúmina está baja, tú no tienes idea de si es algo bueno o malo, tienes que ver a la persona, eso es lo que tienes que ver. Si la albúmina o la glucosa sube o baja, eso no te dice nada de cómo va la persona. La tienes que voltear a ver a ella o a él, y esa fue la enseñanza que este maestro me dejó. Luz María Castillo, gracias por sus palabras. Dice María de León, tengo diabetes y ahora estoy sufriendo de una tremenda neuropatía, entumecimiento de vientre y manos y pies. Ok, mire, si usted se siente muy mal y requiere ayuda personalizada, puede llamar o mandar un mensaje al consultorio 663-127-7541 y si nos
está comunicando de otro país que no sea México, hay que agregar el signo de más y 52, más 52, 663, 127, 7541. Yo de entrada le diría que considere el uso de magnesio, potasio y complejo B para mitigar los síntomas, y si es mucha la molestia, puede empezar a usar pregabalina o probablemente ya se lo recetaron. Así que si usted lo tiene por ahí, empiece a utilizarlo para que calme los síntomas en lo que busca cómo revertir esa situación. Empiece bajando los carbohidratos y en el canal tenemos muchos videos sobre qué estudios puede empezar a hacerse. Inclusive hay videos de los pasos que usted puede empezar a dar para ir revirtiendo esta situación. Dice Alma Quiñones: doctor, dejé la metformina, tomaba 2 de 850, ¿cómo la puedo suplir? Tengo 3 meses dejando poco los medicamentos, me ponía 20 de insulina y ahora me pongo 10. Si usted ya dejó de tomar la metformina, dejó de tomar la metformina, su azúcar se mantiene bien, usted se mantiene bien, se siente bien y todo parece indicar que la está revirtiendo, yo le diría incluso que no lo retomara ni lo cambiara por otro medicamento, a menos de que usted no se sienta muy bien, siga teniendo picos de glucosa, aún no sé, o la hemoglobina glucosilada siga estando demasiado alto, o como que hay algo que le diga a usted que no va del todo bien, entonces sí habría que considerar la posibilidad de dos opciones: cambiarlo por otro medicamento o bien quitarlo más despacio. Hay gente que le urge quitar medicinas y que quita la metformina hoy y luego mañana le baja otra pastilla y la próxima semana otra. Puede ser que esa velocidad de bajar el medicamento sea demasiado y que a lo mejor es prudente que usted vaya un poquito más despacio. Espero haberle contestado su pregunta, Alma Quiñones. Y Alma Reséndiz: vitamina A, excelente. Sí, no hay contraindicación ni interacción con el magnesio y el potasio. Tania Betancourt, gracias por sus palabras. Espero haberle aportado algo con esta información. Dice Jesús Cruzado: quiero saber si el colágeno y glucosamina, que nos escribe desde el Perú, sube la glucosa. En general no, yo he visto que no sube el nivel de glucosa, ni el colágeno ni la glucosamina. A lo mejor va a depender de la marca, pero yo en lo personal he visto que la glucosamina no sube el nivel de glucosa. Carlos Medina dice: tomo licuado de semilla, yo la pulverizo, ¿cree que me beneficie? Semilla de Brasil, o no sé cuál se refiere. Si es semilla de Brasil, yo honestamente no la recomendaría, pero bueno, cada quien va a tomar la decisión. Y por ahí también me encontré artículos o publicaciones que dicen la forma correcta de tomar la semilla de Brasil, pero si ya te están diciendo que tiene un exceso de selenio y que es radioactiva inclusive, no sé, como que eso me genera mucho ruido para no utilizar ni recomendar este tipo de semilla de Brasil. Alma Hernández: diabetes tipo LADA, diagnóstico hace 2 meses, tomo metformina, me bajó de 260 a 105. ¿Cree que debo dejar la metformina? Mira, el diagnóstico de diabetes tipo LADA pues es con péptido C, resistencia, anticuerpos anti-GAT. Hay que ver qué edad tiene, hay que ver cuánta insulina está produciendo y hay que ver el título de los anticuerpos. Me refiero a que si los anticuerpos están muy altos, probablemente sea prudente no quitar la pastilla y realizar intervenciones intentando bajar esos anticuerpos, porque si los anticuerpos no disminuyen, a la larga van a terminar destruyendo su páncreas, que es una de las características de la diabetes tipo LADA. Entonces, más bien habría que ver todo el contexto, toda la situación, para ver qué sería lo mejor para usted. Diabetes tipo LADA atendida a tiempo tiene posibilidades, más no es una garantía, posibilidades de revertirse, porque esto me implica que su sistema inmunológico está súper activo y está súper excitado. Y eso, la regulación inmunológica es posible en algunos casos con las herramientas que tenemos hoy en día. Yo le daría por ese lado y después trataría de bajar la metformina. Claro que depende de usted, como lo dije previamente, depende de cómo se sienta. A lo mejor la metformina le produce muchos efectos secundarios o side effects.
Si ese es el caso, pues entonces sí habría que bajar la metformina. Y para diabetes tipo Lara es muy importante conservar su páncreas. Hay medicamentos con el potencial, que no es metformina, de preservar su páncreas. Y no sé, le digo, hay que valorar más su caso porque son casos complejos que sí se tienen muchas herramientas a la mano. Cristina Martínez, si se toma Herbalife, causa subida de glucosa. Mira, una cosa es la subida de glucosa, puede que no. Yo en lo personal he visto que muchos productos de Herbalife sí suben el nivel de glucosa y aquellos que no suben te genera pico de insulina y que a la larga te puede generar resistencia a la insulina y que esas cosas hagan que tu proceso de revertir la diabetes sea más lento. Pero tampoco estoy totalmente en contra y tampoco creo que hay que suspenderlo del todo. Puede que bajando tantito la cantidad o la frecuencia, a lo mejor 1 o 2 días a la semana e ir viendo cómo se siente esa persona y cómo va, y consumida después de las comidas, después del orden correcto de los alimentos, ¿no? La verdura, proteína, lo demás, y al último tal vez meter un producto Herbalife. Esto es caso por caso y hay que ir midiendo y hay que ir viendo cómo va la situación. Bien, pues hasta aquí los voy a dejar por el día de hoy. Me da mucho gusto que se hayan conectado y espero haberles aportado algo con este tema de los suplementos. Creo que se llevan bastante enseñanza y bastantes interrogantes dentro de su cabeza sobre si lo que están tomando es algo bueno o es algo malo, y ahí tienen la opción. Son los estudios que comentamos previamente: cortisol sérico matutino, perfil tiroideo, incluyendo la tiroglobulina, y prestando atención a tu cuerpo, cómo está esa homeopatía, cómo está esa retención de líquidos, cómo están tus electrolitos, que muy pocas veces se le presta atención, cómo está el sodio, el potasio, el fósforo, el magnesio, el cloro, porque si hay algo de eso, es probable que algún suplemento esté afectando esos valores y que no te deje revertir por completo esta situación. Los espero este próximo sábado con otro tema de interés. Lo publicaré próximamente. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Les deseo muy buena tarde o noche según donde te encuentres. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana. Nos vemos este próximo sábado. Cuídense mucho y los veo pronto.